Marionetas. Juguetes hechos de madera, con los cuales, nosotros podemos manipularlos con hilos. Pero en realidad, ¿quién manipula a quién? El creepypasta se titula Frankie, la marioneta. Comencemos. Verano de 2010. Mi familia y yo íbamos a visitar a unos parientes en una pequeña ciudad, pues según mis padres, se trataba de una reunión familiar. No era muy apegado a ningún miembro de mi familia, más que a mis dos pequeños hermanos. Llegamos a unos prados cerca de la pequeña ciudad de Boone. El pueblo era pequeño, pero los prados y las pequeñas colinas eran entretenidas para mí, ya que me encantaba recorrer lugares desconocidos. Esa misma tarde, salí a recorrer los alrededores, en busca de algo interesante, y que pudiera quitarme el aburrimiento. Pero nada cambiaba, a lo lejos todo se veía igual, y no parecía haber algo interesante por hacer. Fue hasta que regresaba a la cabaña que habíamos alquilado, cuando encontré un pequeño sendero, que me guiaba hasta lo que parecía ser un pueblo abandonado a lo lejos. Corrí rápidamente hasta aquellas ruinas y casas abandonadas. Al llegar, el paisaje era tenebroso. El viento soplaba entre los escombros y levantaba un polvo desagradable. Las casas estaban totalmente destruidas, y era peligroso entrar en alguna. Recorrí sus pequeñas calles, esperando encontrar algo, pero no tuve éxito. Cuando estaba por regresar a casa, escuché una melodía que parecía de una caja musical clásica, lo que me hizo pensar que aún vivía gente en este lugar. Seguí la tonada, hasta llegar al límite del pequeño pueblo, donde había una vieja casa de madera, con hierbas secas, y bastante descuidada, con ventanas y puertas tapadas con grandes tablas de madera. Solo había una pequeña abertura por una de las ventanas. Escuchaba que la melodía venía de dentro de esa casa, y de manera silenciosa, decidí mirar por un hueco de la ventana. Todo estaba oscuro. No podía apreciar nada, más que unas sábanas blancas, en lo que parecían ser repisas. Me alejé de la ventana, y al darme la vuelta, la puerta se abrió lentamente hacia adentro. Escuché unos leves pasos, muy pequeños, como si fuesen de un niño. Quizás, la persona que vivía ahí, se había percatado de mi presencia, así que decidí disculparme. Miré por la entrada, pero no había nadie. Solamente una casa vacía, con pisos llenos de polvo, y aquella melodía que se escuchaba dentro de la casa. Entré sin hacer ruido. Saqué mi celular para alumbrar un poco, y poder ver con su luz. Me daba curiosidad lo que habría debajo de esas sábanas blancas. Decidí mirar por debajo de ellas. Levanté una de las sábanas, y accidentalmente, terminé quitándola de su lugar. Lo que había debajo era algo extraño. Marionetas, un montón de sucias, y empolvadas marionetas. Al principio, solté una leve risa, porque fue divertido encontrar algo así en un lugar que creí abandonado. Pero esa risa, se transformó en seriedad. Aquellas marionetas, comenzaban a ponerme incómodo. Estaban tan bien estilizadas, que parecían reales, además, sus diseños no eran agradables. Comencé a sentirme incómodo, y un escalofrío me recorría la piel. Retrocedí lentamente, y entonces, sentí una mano en mi hombro. Solté un grito, y miré hacia atrás. Al mirar, era un adulto mayor. Sentí alivio, creí realmente que una de esas marionetas me había tocado. El hombre me sonrió, y me dijo que me calmara, que las marionetas no hacían daño. Estaba nervioso. Creí que aquel hombre se molestaría conmigo. Así que me disculpé, y me apresuré a salir.
Aquel hombre me cortó el camino, y me dijo que me tranquilizara, él no me haría daño, y además, quería darme un regalo. Me paré al lado de la puerta, y aquel hombre tomó algo de la mesa que estaba en el centro. Levantó una marioneta muy diferente a las demás. Tenía una mirada distinta, y no parecía desagradable. Sus ropas eran coloridas, aunque estaban algo manchadas, de lo que parecía ser pintura roja. El hombre me miró, y me dijo: mira, él se llama Frankie, y quiere un hermano. ¿Quieres llevarlo contigo? Era extraño, no recordaba que esa marioneta estuviera en esa mesa cuando entré. Pero no me quedó otra que aceptar, no quería ofender a aquel hombre. Tomé a Frankie en mis brazos, y me marché de inmediato. Me alejé de aquella casa, y aquel hombre cerró lentamente su puerta. Caminé hasta nuestra cabaña, cargando a la pesada marioneta Frankie. Al llegar, mi hermana pequeña saltó de alegría, al ver el juguete que cargaba. Me preguntó: hermano, ¿cómo se llama? A lo que yo contesté: se llama Frankie, y creo que quiere ser tu hermano. Me arrebató a la marioneta de mis brazos, y se la llevó a su habitación para jugar. Me preguntaba cómo movería ella los hilos, la marioneta era casi tan alta como mi hermana pequeña. De rato, me senté a descansar. Mis padres estaban con aquellos parientes que me presentarían esta noche. Vigilaba a mis primos y hermanos pequeños. Así que decidí ver qué hacía mi hermana pequeña. Su puerta estaba entreabierta, y pasé la mirada levemente. Mi hermana jugaba con Frankie, mientras estaban sentados en una mesa. Entonces, de reojo, miré cómo aquella marioneta movía sus brazos, saludando a mi hermana. Supuse que algún adulto, o quizás alguno de mis primos, le ayudaba a mover los hilos. Regresaba a sentarme, y ver televisión, y me di cuenta entonces que todos mis primos, y mis demás hermanos, jugaban afuera. Entonces, ¿quién movía los hilos? Si mi hermana, ni ellos lo hacían. Me acerqué lentamente, hasta la habitación donde jugaba mi hermana. Escuchaba su risa, y además otra tenue voz. Mi hermana no podía fingir aquella voz, era muy distinta. Abrí rápidamente la puerta, y mi hermana se asustó al verme entrar de manera tan brusca. No había nadie más en la habitación, solamente mi hermana, yo, y aquella marioneta. Le pregunté, ¿quién movía aquellos hilos? Mi hermana miró de reojo a Frankie, y no quiso contestarme. Decidí ignorar el asunto, creí que se trataba de mi imaginación, pues me aterraban las marionetas. Cerré la puerta, y me fui a dormir un rato. Ya era de noche. Cuando unos pasos afuera de mi habitación, me habían despertado. Vi una luz en el pasillo, y una sombra pasar por debajo de mi puerta. Creí que era alguno de mis hermanos, yendo a tomar un poco de agua. Me levanté para ayudarlos. Caminé por el pasillo, hasta la cocina. La luz estaba encendida, pero no había nadie. Apagué la luz, y regresé a mi habitación. Fue entonces, cuando vi que alguien había abierto mi puerta. Creí que simplemente fue una brisa, o no la había cerrado bien. Entré a mi oscura habitación, y me recosté en mi cama nuevamente. Entonces, escuché una voz que me decía: ¿dónde está mi hermana? Abrí los ojos, y enfrente de mí, sentada al borde de mi cama, estaba esa marioneta. Me asusté bastante, y me caí de la cama, buscando encender la luz. Golpeando la pared, al fin encontré el interruptor, y encendí la luz. Miré a Frankie, sentado en mi cama, con otra expresión en el rostro. Una expresión distinta a la que yo recordaba. Aquella expresión sumisa y feliz, era ahora una mueca de disgusto. Era imposible. Aunque se tratara de una broma, nadie podría cambiar la expresión de un muñeco de madera, pues literalmente, la expresión estaba tallada en la madera. Me acerqué lentamente hasta Frankie, esperando encontrar a mi hermana pequeña detrás de él.
Miré, pero no había nada más que esa horrible marioneta. Tomé a Frankie de sus hilos, y lo arrojé por la ventana. Me dirigí a la habitación de mi hermana pequeña, para ver si se encontraba bien. La luz de su recámara estaba encendida. Así que entré rápidamente. Allí estaba ella, abrazando a aquella marioneta. Entonces, se la arrebaté de las manos, pero mi hermana forcejeaba, no quería que le quitara a la marioneta. Mi hermana me gritaba, que Frankie era su hermano, y que yo era un mal hermano, por haberme deshecho de Frankie, lanzándolo por la ventana. Entonces mis manos se enredaron en los hilos de aquella marioneta, y pasó lo inesperado. La marioneta volteó su cabeza hacia mí, con aquella expresión de enojo, e intentó alejarse de mí, moviéndose bruscamente. Estaba muy asustado, no sabía lo que pasaba. Me aterraba el hecho de que la marioneta pudiera moverse, aunque también podía ser causa de mi miedo. Mis padres entraron a la habitación, y me apartaron de mi hermana. Mi padre se enojó, y me mandó castigado a mi habitación por pelear con mi hermana. Mientras me alejaba, veía la expresión de Frankie, que ahora parecía burlarse de mí. Yo estaba asustado y enojado. Nadie creía mi historia, y más que nada, me aterraba lo que esa marioneta podría hacerle a mi hermana. Esa noche, no pude dormir tranquilo. Pasaban los días en aquel lugar. Cosas extrañas comenzaban a pasar. Las cosas se rompían por las noches, escuchaba pequeños pasos fuera de mi habitación. Escuchaba una risa macabra desde el otro lado de mi puerta, y peor aún, cada vez que veía el rostro de aquella marioneta, estaba enojada conmigo, y me causaba temor al verla. Sentía que la marioneta Frankie me miraba cuando dormía, y me hacía la misma pregunta todas las noches. Mi hermana pequeña no se separaba en ningún momento de Frankie, y mis padres estaban hartos de esa marioneta, y del extraño comportamiento de mi hermana. Los había escuchado decir que regresarían a Frankie del lugar de donde había venido, lo que me causó un gran alivio. Esa noche, estaba sentado en la cama de mi habitación, cuando escuché que la puerta de la entrada se había abierto. Miré por la ventana, y vi a mi hermana pequeña caminar al lado de Frankie. Parecía una película de ficción y terror. La marioneta se movía, arrastrando sus hilos. Salí de mi habitación, para avisarle a mis padres. Pero no había nadie en casa. Nadie estaba en casa. Corrí en la oscuridad, buscando a mi hermana, y a aquella marioneta. Podía verlos a la distancia, caminando por el sendero de aquel pueblo abandonado. Llegué hasta allí, y caminé hasta la casa de aquellas marionetas. Escuchaba una leve melodía, que poco a poco, se hacía más fuerte. La puerta de aquella casa estaba abierta, y la música venía de dentro. Escuchaba las risas de mi pequeña hermana, y también, leves golpes en el piso, como si fueran pisadas. Me armé de valor, y entré a esa casa. Justo al pasar, la puerta se cerró detrás mío. No podía ver nada. Solo escuchaba aquella melodía sonar una y otra vez. Escuchaba a mi alrededor pequeños pasos. Sentía como algo me tocaba las piernas, y corría por todo el lugar. De pronto, sentí un pinchazo en mi pierna derecha. Me comenzó a doler demasiado, y al tocar mi pierna, noté que sangraba. Entonces, una vela se encendió en aquella mesa de centro. Iluminó poco a poco la casa. Cuando la luz iluminó el cuarto en donde estaba, me sentí totalmente horrorizado. Había muchas marionetas a mi alrededor. Todas ellas eran desagradables. Corrían, y se movían de un lado a otro, con una horrible expresión en sus rostros. Y podía escuchar leves risas saliendo de sus bocas inarticuladas. Retrocedía lentamente hasta donde estaba aquella vela. Entonces, aquellas marionetas comenzaban a acercarse lentamente hacia mí. Tomé la vela, y seguí caminando de espaldas, para encontrar a mi hermana, y sacarla de este lugar.
Caminé con mi pierna lastimada, y las marionetas detrás mío, buscando a mi hermana. Comenzaba a sentir una gran presión, no sabía qué estaba pasando. Nadie manejaba aquellas marionetas. Vi entonces, lo que parecía ser la figura de mi hermana, al final de aquel pasillo. De pronto, una de aquellas marionetas, se trepó en mi hombro. Intentando quitarla de encima, tropecé, y caí por unas escaleras. Me levanté adolorido, y con lágrimas en mis ojos. Comenzaba a desesperarme, y sentía que en cualquier momento, tendría un ataque de pánico. Mi vela no se había apagado, la levanté con mucho cuidado, y miré alrededor. Noté que ya no había más marionetas a mi alrededor. Al parecer, había caído por las escaleras del sótano. Escuchaba un canto que venía del fondo del sótano. Me acercaba lentamente, y poco a poco, miraba que era mi hermana. Estaba jugando con Frankie. Me acerqué a ella, y le dije que era hora de irnos. Frankie, volteó lentamente la cabeza hacia mí. Me miró con una expresión de enojo. Las ropas y las manos de aquella marioneta, estaban manchadas de sangre. Mi hermana, con una voz muy baja, dijo: Frankie golpeó a mamá, y a papá. Dijo que eran malos conmigo, y también con él. Hermano, yo solo quiero jugar con Frankie, él también es mi hermano. Unos pasos comenzaron a escucharse. Miré hacia atrás, y era aquel hombre que me había dado a Frankie, el cual traía hilos en sus brazos, y en sus piernas. Detrás de él, estaban mis padres. También con hilos, en sus brazos y en sus piernas, y con horribles expresiones en su rostro. Miré de nuevo a Frankie y a mi hermana, mientras yo estaba al borde del llanto. Frankie se levantó, y entonces, mi vela se apagó. Recuerdo haber despertado a pocos metros de aquella casa, la casa de las marionetas. Tenía una marioneta en mis piernas. Una pequeña marioneta, que era muy parecida a mi hermana. Por aquella ventana, solo podía observar el rostro de Frankie, podía ver cómo su boca se movía. Aunque no escuchaba lo que decía, yo sabía lo que era. ¿Y tú? ¿Sabes dónde está la hermana de Frankie?